¿Alguna vez te has preguntado qué sucederá cuando Cristo regrese por su iglesia? La Biblia enseña que habrá un momento en el que los creyentes serán llevados de la tierra para encontrarse con el Señor. Este evento, conocido como el arrebatamiento, será repentino y transformador, marcando el inicio de una nueva etapa en el plan de Dios, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, Cristo prometió regresar por los suyos, y este evento será el cumplimiento de esa promesa. No se trata de una idea abstracta, sino de un suceso profetizado que cambiará la historia de la humanidad. En este video, exploraremos en detalle lo que la Escritura revela sobre el arrebatamiento y su impacto en los creyentes y el mundo. El arrebatamiento no es una suposición ni un concepto simbólico, sino una promesa firme, establecida por Dios. Desde tiempos antiguos, la Escritura ha revelado el plan divino de redimir a su pueblo y llevarlo consigo. Jesús mismo, antes de su crucifixión, aseguró a sus discípulos que su partida no sería definitiva, sino que volvería por ellos para reunirlos en su presencia. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 2, 3. Estas palabras de Cristo no solo son un mensaje de consuelo, sino una garantía de que su regreso es seguro. No habló de una posibilidad, sino de un evento futuro que ocurrirá en el momento señalado por Dios. Su propósito es claro: llevar consigo a los que le pertenecen, cumpliendo así su promesa de reunir a su pueblo en su presencia. El apóstol Pablo también destacó la importancia de esta promesa, llamándola la esperanza bienaventurada de la Iglesia, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Esta esperanza no es un simple anhelo o una expectativa incierta, es una verdad revelada que da seguridad a los creyentes de que su destino final no está en esta tierra sino con Cristo. El arrebatamiento es parte del cumplimiento del propósito eterno de Dios, asegurando que su pueblo no quedará atrapado en la corrupción del mundo, sino que será llevado a una existencia glorificada. Además, esta promesa no solo apunta a la reunión con Cristo, sino también a la liberación de los creyentes de la aflicción y el juicio que vendrá sobre la tierra. Pablo lo expresa en su carta a los tesalonicenses: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En 1 Tesalonicenses 1:10. Esta declaración refuerza la idea de que el arrebatamiento es parte de la protección de Dios para su pueblo. No se trata únicamente de un traslado físico, sino de un rescate divino de lo que vendrá después. A lo largo de la historia, los creyentes han vivido con esta certeza, sabiendo que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. El arrebatamiento no es un evento incierto, ni una doctrina secundaria, sino una manifestación del amor de Dios, quien ha preparado un destino glorioso para su iglesia. Esta promesa, lejos de ser motivo de temor, es una fuente de gozo y fortaleza para quienes anhelan estar con el Señor. El arrebatamiento no será un evento universal en el que toda la humanidad sea tomada al cielo. La Biblia enseña que este acontecimiento está reservado para un grupo específico de personas, aquellos que han depositado su fe en Jesucristo y han vivido conforme a su llamado. No se trata de una selección arbitraria, sino del cumplimiento de una promesa hecha a quienes han permanecido en comunión con Dios. El apóstol Pablo detalla claramente quiénes participarán en este evento, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor. En 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, este pasaje establece dos grupos dentro del arrebatamiento. Los muertos en Cristo, creyentes que han fallecido confiando en la salvación de Jesús, serán los primeros en experimentar la resurrección glorificada. Los creyentes vivos, aquellos que al momento del arrebatamiento siguen con vida y han permanecido firmes en la fe. El arrebatamiento es una promesa exclusiva para quienes han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. No se trata de un evento basado en la tradición religiosa o en la mera afiliación a una iglesia, sino en una relación genuina con Dios. Jesús lo dejó en claro cuando habló de sus seguidores. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 27, 28. Aquí se enfatizan tres características fundamentales de quienes serán arrebatados. Oyen la voz de Jesús. No solo escuchan el mensaje, sino que lo reconocen y lo siguen. Son conocidos por Él. Tener una relación auténtica con Cristo es la clave. Le siguen. No basta con creer, sino que es necesario vivir conforme a su voluntad. Jesús también advirtió que en su regreso habría una separación entre los que están preparados y los que no. En una de sus enseñanzas, usó la ilustración de dos personas en circunstancias similares, pero con destinos distintos. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Mateo 24, 40, 41. Esta separación no se basará en la apariencia externa, sino en la condición del corazón. No todos los que dicen seguir a Cristo estarán listos para el arrebatamiento. La Biblia enfatiza que aquellos que desean ser tomados deben vivir en santidad y vigilancia. El apóstol Pedro exhorta a los creyentes con estas palabras: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Segunda de Pedro 3:14. Esto significa que la preparación para el arrebatamiento no es un asunto de último momento, sino un estilo de vida de fidelidad y consagración a Dios. No basta con haber hecho una profesión de fe en el pasado. Es necesario permanecer en comunión con el Señor hasta el final. El arrebatamiento es una promesa gloriosa, pero también un llamado a estar listos. No será un evento aleatorio ni dependerá de factores externos, sino de la relación personal que cada creyente haya cultivado con Cristo. Solo aquellos que han hecho de Dios su refugio y han perseverado en la fe serán tomados en ese día. El arrebatamiento es un evento profético cuyo tiempo exacto es desconocido. A lo largo de la historia, muchos han intentado predecir la fecha en que ocurrirá, pero la Biblia deja claro que este acontecimiento sucederá en el momento que Dios ha determinado sin previo aviso. La incertidumbre sobre la fecha no es motivo de duda, sino un llamado a la preparación constante. Jesús mismo advirtió sobre la imposibilidad de conocer el día y la hora de su regreso. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Este pasaje muestra que ni los ángeles ni los seres humanos pueden anticipar con precisión el momento del arrebatamiento. Solo Dios tiene ese conocimiento, y Él ha decidido mantenerlo oculto para que los creyentes vivan en expectación y no en complacencia. La Escritura describe el arrebatamiento como un suceso repentino, inesperado para el mundo, pero no para aquellos que están atentos a la palabra. Pablo utiliza la imagen de un ladrón en la noche para ilustrar cómo ocurrirá este evento. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En 1 Tesalonicenses 5:2-3, esta comparación enfatiza la necesidad de vigilancia. Así como un ladrón no anuncia su llegada, el arrebatamiento ocurrirá sin advertencia previa. Para los incrédulos será un evento sorpresivo, pero los creyentes deben vivir con una actitud de preparación continua.
Aunque el día exacto es desconocido, Jesús mencionó señales que indicarían la proximidad de su regreso. En Mateo 24 y Lucas 21, habló de eventos como guerras, pestes, terremotos y un aumento en la maldad, los cuales servirían como indicadores del tiempo final. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21, 34, 36. Aquí Jesús advierte sobre la necesidad de mantenerse alerta, evitando las distracciones del mundo y enfocándose en la preparación espiritual. No se trata de vivir con miedo, sino con un corazón dispuesto a encontrarse con el Señor en cualquier momento. El apóstol Pablo también exhortó a los creyentes a vivir en santidad mientras esperan el arrebatamiento. Así que no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En 1 Tesalonicenses 5:6. Esta exhortación no se refiere al sueño físico, sino a la indiferencia espiritual. Estar despiertos y sobrios significa vivir en obediencia y comunión con Dios sin permitir que las preocupaciones terrenales nos aparten de su voluntad. El arrebatamiento ocurrirá en un instante, sin posibilidad de reacción tardía. No será un proceso gradual ni un evento con señales visibles previas, sino una transformación inmediata de los creyentes que serán llevados a la presencia de Cristo. La incertidumbre sobre el momento del arrebatamiento es una muestra de la sabiduría de Dios. Si los creyentes conocieran la fecha exacta, muchos podrían caer en el error de posponer su preparación. Al no saber cuándo ocurrirá, cada día se convierte en una oportunidad para estar listos. El llamado de la Escritura es claro. Más que especular sobre fechas, los creyentes deben enfocarse en vivir en santidad, manteniendo su fe firme y su corazón preparado para el momento en que Cristo venga a buscarlos. El arrebatamiento no solo será un evento de traslado de los creyentes a la presencia del Señor, sino que también implicará una transformación radical. En un instante, los que sean arrebatados experimentarán un cambio en su naturaleza, dejando atrás sus cuerpos mortales para recibir una existencia glorificada y eterna. El apóstol Pablo describe este proceso con gran claridad. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En 1 Corintios 15, 51, 52. Esta transformación será instantánea. No habrá un proceso de cambio progresivo, ni un ajuste lento a una nueva condición. En un solo instante, los creyentes serán transformados completamente, preparados para una nueva realidad en la presencia de Dios. La resurrección de los muertos en Cristo será el primer evento dentro del arrebatamiento. Aquellos que murieron confiando en el Señor recibirán cuerpos glorificados, resucitados en perfección. No serán cuerpos sujetos a debilidad, enfermedad o muerte, sino cuerpos incorruptibles, diseñados para la eternidad. Después de la resurrección de los creyentes fallecidos, los creyentes vivos experimentarán la transformación sin pasar por la muerte. Pablo lo explica de esta manera: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. En 1 Corintios 15, 53, esta transformación es indispensable, ya que los cuerpos actuales no pueden heredar el reino de Dios en su forma natural. La condición humana, limitada y sujeta al pecado, será reemplazada por una existencia glorificada, semejante a la de Cristo resucitado. El apóstol Juan también habla de esta transformación, asegurando que los creyentes serán semejantes a Cristo cuando lo vean cara a cara. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
En 1 Juan 3:2, este versículo confirma que los creyentes no solo estarán con Cristo, sino que también compartirán su gloria. No significa que se convertirán en seres divinos, sino que serán perfeccionados en su naturaleza, libres de pecado y debilidad. Los cuerpos glorificados tendrán características especiales, diferentes a los cuerpos terrenales. Jesús, después de su resurrección, mostró algunos de estos atributos. Podía aparecer en lugares cerrados, no estaba sujeto a limitaciones físicas y su existencia ya no dependía de las leyes naturales. Los creyentes compartirán esta transformación en el arrebatamiento. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3:20-21. Este cambio marcará el inicio de una nueva existencia para los creyentes. Ya no estarán limitados por el tiempo, el sufrimiento o la muerte. Su vida no será una continuación de la actual, sino una manifestación plena de la gloria de Dios en ellos. El arrebatamiento no solo es un encuentro con Cristo, sino la transición definitiva a la eternidad. La transformación de los creyentes es la culminación del proceso de redención, donde finalmente serán conformados a la imagen de Cristo y preparados para vivir en su presencia por siempre. El arrebatamiento marcará una separación definitiva entre aquellos que han sido llevados con Cristo y los que permanecerán en la tierra. Para los que sean arrebatados, será el inicio de una gloriosa eternidad con el Señor, pero para los que queden atrás, comenzará un tiempo de incertidumbre, confusión y juicio. La Biblia enseña que tras el arrebatamiento, el mundo entrará en un período de gran tribulación. Será una etapa sin precedentes en la historia de la humanidad, caracterizada por el caos, el engaño y el derramamiento de la ira de Dios sobre un mundo que rechazó su salvación. Jesús advirtió sobre este tiempo con palabras solemnes, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24:21. Este período de tribulación no será simplemente una crisis global más, sino un evento de juicio divino. La ausencia de la Iglesia en la tierra significará la retirada de la influencia del Espíritu Santo, que hasta ese momento ha contenido la manifestación plena de la maldad. Pablo lo explica de la siguiente manera: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Esta fuerza que detiene es el Espíritu Santo obrando a través de la Iglesia. Una vez que los creyentes sean arrebatados, la resistencia al pecado y la maldad disminuirá drásticamente, permitiendo que un gobierno mundial opresivo se establezca bajo el liderazgo del Anticristo. Durante este tiempo, muchas personas serán engañadas por señales y prodigios que llevarán a la adoración de un sistema corrupto. La Biblia advierte que aquellos que rechacen la verdad antes del arrebatamiento recibirán un fuerte engaño, lo que hará que sigan al Anticristo sin cuestionar su autoridad. Y por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2:11-12. Sin embargo, esto no significa que nadie podrá ser salvo después del arrebatamiento. La Escritura indica que habrá personas que reconocerán la verdad y se arrepentirán, pero esto tendrá un alto costo. Muchos de los que decidan seguir a Cristo durante la tribulación serán perseguidos e incluso martirizados por su fe. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. Este pasaje describe la persecución que enfrentará todo aquel que no se someta al sistema del Anticristo. Aunque habrá una oportunidad de redención, será un tiempo de sufrimiento extremo. El destino de los que queden en la tierra dependerá de la decisión que tomen en medio de la tribulación. Algunos se rendirán al engaño, mientras que otros reconocerán su error y buscarán a Dios, aunque esto les cueste la vida.
El arrebatamiento no solo marcará el comienzo de la glorificación de la Iglesia, sino también el inicio del juicio sobre un mundo que rechazó a Cristo. La oportunidad de salvación está disponible ahora, antes de que llegue este tiempo de angustia sin igual. El arrebatamiento no solo es el momento en que los creyentes son llevados a la presencia del Señor, sino también el inicio de un proceso en el que cada uno dará cuenta de su vida delante de Cristo. La Biblia enseña que, después del arrebatamiento, los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo, donde sus obras serán evaluadas y recompensadas conforme a su fidelidad y servicio en la tierra. El apóstol Pablo explica esta verdad con claridad, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5:10. Este juicio no será para condenación, ya que los creyentes en Cristo han sido justificados por su sangre. La salvación es un regalo de Dios basado en la fe, no en las obras. Sin embargo, el tribunal de Cristo será un momento de evaluación, donde cada obra realizada en la vida terrenal será probada y recompensada. Pablo utiliza la imagen de un fuego purificador para describir este proceso. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En 1 Corintios 3, 14, 15. Este pasaje muestra que no todas las acciones de los creyentes tendrán el mismo valor ante Dios. Algunas obras serán consideradas dignas de recompensa, mientras que otras serán consumidas porque no fueron hechas con la motivación correcta o conforme a la voluntad de Dios. El tribunal de Cristo evaluará aspectos como la fidelidad en la administración del tiempo, dones y recursos, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En 1 Pedro 4:10. El servicio y el amor hacia los demás. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. La obediencia a la voluntad de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Las recompensas serán otorgadas según el grado de fidelidad y obediencia con el que cada creyente haya vivido su vida. Entre las recompensas mencionadas en la Escritura están las coronas celestiales, que representan distintos tipos de reconocimiento por el servicio a Dios. La corona de justicia, para aquellos que anhelan la venida de Cristo. Segunda de Timoteo 4:8. La corona incorruptible, para quienes han vivido con disciplina espiritual. En 1 Corintios 9:25, la corona de gloria, para los que han guiado a otros en la fe. En 1 Pedro 5:4, la corona de vida, para aquellos que han soportado pruebas y persecución. Santiago 1:12, la corona de gozo, para los que han ganado almas para Cristo. En 1 Tesalonicenses 2:19, el propósito del tribunal de Cristo no es avergonzar ni castigar a los creyentes, sino reconocer su fidelidad y recompensarlos por su obediencia. Será un momento en el que cada uno verá el resultado de su vida en la tierra y recibirá su recompensa de manos del Señor. Este juicio también marcará el inicio del gozo eterno para los creyentes, pues a partir de ese momento comenzarán a disfrutar plenamente de su comunión con Dios, libres de toda imperfección y preparados para la eternidad en su presencia. Después del tribunal de Cristo, los creyentes arrebatados participarán en un evento glorioso y único en la historia celestial, las bodas del Cordero. La Biblia describe esta celebración como el momento en que Cristo, el novio, se une definitivamente con su iglesia, la novia, en una relación eterna de amor y gloria. El apóstol Juan tuvo una visión de este acontecimiento y lo describió con gran solemnidad y alegría. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino,
limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esta imagen de las bodas tiene un profundo significado espiritual. En la cultura judía antigua, el matrimonio constaba de varias etapas. El compromiso, desposorio, se realizaba mucho antes de la boda y establecía un pacto entre el novio y la novia. Este compromiso se asemeja al momento en que la Iglesia fue redimida por Cristo mediante su sacrificio en la cruz. La espera del novio. Después del compromiso, la novia se preparaba mientras el novio iba a construir una casa para ella. Jesús mencionó este proceso cuando dijo: «Voy pues a preparar lugar para vosotros». Juan 14:2. La llegada del novio y la boda. En un momento inesperado, el novio regresaba por su novia para llevarla a su casa y celebrar la boda con un gran banquete. Esto representa el arrebatamiento y la posterior celebración celestial. Las bodas del Cordero serán la consumación de la relación entre Cristo y su Iglesia. En ese momento, los creyentes ya habrán sido transformados y recompensados en el tribunal de Cristo. Ahora serán honrados como la novia del Señor en una celebración de gozo y unidad eterna. El atuendo de la novia, que en el texto de Apocalipsis es descrito como lino fino, limpio y resplandeciente, simboliza las acciones justas de los santos. Esto significa que los creyentes no estarán allí por sus propios méritos, sino por la justicia de Cristo reflejada en sus vidas. Después de esta unión celestial, el destino de la Iglesia quedará completamente asegurado. Ya no habrá más separación ni incertidumbre. La Iglesia será glorificada junto a su Señor y se preparará para el siguiente gran evento, el regreso triunfal de Cristo a la tierra con su pueblo. Las bodas del Cordero serán el cumplimiento de una promesa eterna. Los creyentes disfrutarán de la presencia de Dios en un ambiente de perfecta armonía, sin sufrimiento ni pecado, en una comunión inquebrantable con su Salvador. Será el comienzo de una eternidad en la que la Iglesia vivirá plenamente en la gloria de Dios. Después de las bodas del Cordero, la Escritura revela que Cristo no permanecerá en los cielos con su Iglesia indefinidamente, sino que regresará a la tierra con gran poder y gloria. Este regreso no será en secreto, ni solo para los creyentes, sino un evento visible para todas las naciones. Será el cumplimiento del juicio divino sobre el mundo y el establecimiento del reino de Dios. El apóstol Juan describe esta escena en su visión del Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Apocalipsis 19, 11, 14. Este pasaje muestra a Cristo regresando como Rey y Juez. Ya no aparece como el Cordero sacrificial, sino como el León de la tribu de Judá, quien viene a reinar y a ejecutar justicia sobre la tierra. Junto a él, le sigue un ejército celestial compuesto por los santos glorificados, es decir, la Iglesia que fue arrebatada y transformada. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son eventos distintos, con propósitos diferentes. En el arrebatamiento, Cristo viene por su Iglesia y la lleva al cielo. En 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. En la segunda venida, Cristo regresa con su Iglesia para establecer su reino en la tierra. Apocalipsis 19, 4. El arrebatamiento es un evento inesperado, sin señales específicas que lo precedan. La segunda venida es un evento visible y será precedida por la gran tribulación y señales cósmicas. Mateo 24, 29, 30. El regreso de Cristo a la tierra será un momento de confrontación con las fuerzas del mal. La Biblia señala que en ese tiempo, los reyes y ejércitos del mundo se unirán en rebelión contra Dios, pero su derrota será inminente. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado
a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:19-20. Este pasaje describe la caída definitiva del anticristo y el falso profeta, quienes habrán engañado al mundo durante la gran tribulación. Su derrota marcará el fin de la opresión y del dominio del pecado sobre la humanidad. Tras la victoria de Cristo sobre sus enemigos, comenzará su reinado en la tierra. La Biblia habla de un periodo de 1000 años en el que el Señor gobernará con justicia y restaurará el orden divino sobre el mundo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. Este periodo, conocido como el milenio, será un tiempo de paz y justicia en el que Cristo gobernará sobre las naciones, restaurando la creación a su propósito original. Será un tiempo en el que la humanidad vivirá bajo la autoridad de Dios, libre de la influencia de Satanás, quien será encarcelado temporalmente. El regreso de Cristo con su iglesia no solo significa el fin del dominio del mal, sino el comienzo de una era en la que Dios reinará en justicia. Para los creyentes que fueron arrebatados, este será el cumplimiento de la promesa de reinar con Él. Para el mundo, será la oportunidad de conocer el gobierno de Cristo antes del juicio final. Este evento marcará la diferencia entre quienes han aceptado el señorío de Cristo y quienes han persistido en la rebelión. Será la preparación para el desenlace definitivo del plan de Dios, que culminará con el juicio final y la entrada a la eternidad. Después del reinado de 1000 años de Cristo en la tierra, llegará el momento del juicio final, en el cual toda la humanidad, desde el principio de los tiempos, comparecerá ante Dios. Este será el evento que sellará el destino eterno de cada persona y marcará la transición hacia la eternidad definitiva. La Biblia describe el juicio final como el momento en el que Dios abrirá los libros y determinará el destino de aquellos que no fueron parte del arrebatamiento ni del reino milenario de Cristo. Este juicio será universal y abarcará a todos los que no hayan recibido la salvación en Cristo. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:11-12. Este juicio no será basado en méritos humanos, sino en la relación que cada persona tuvo con Dios. Aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán separados para condenación eterna. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Este será el destino de los que rechazaron a Cristo y vivieron apartados de Dios. A diferencia del juicio en el tribunal de Cristo, que es para recompensas, este juicio es para condenación de aquellos que permanecieron en su pecado. En este juicio, no solo la humanidad impía será sentenciada, sino que Satanás y sus seguidores recibirán su castigo final. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Este es el fin definitivo de toda rebelión contra Dios. El pecado, la muerte y la corrupción ya no tendrán más poder. Con este juicio, el propósito de Dios se cumplirá completamente y comenzará una nueva etapa de gloria eterna. Después del juicio final, Dios restaurará por completo su creación. La Biblia describe este momento como la llegada de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde ya no habrá sufrimiento, pecado ni muerte. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1. En este nuevo orden, los redimidos vivirán en perfecta comunión con Dios, disfrutando de su presencia para siempre. La morada de Dios estará con su pueblo,
y todas las cosas serán renovadas. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:3-4. Esta es la consumación del plan divino, un reino eterno donde Dios reinará sobre su pueblo sin interferencias del pecado o la muerte. El arrebatamiento, la tribulación, la segunda venida de Cristo y el juicio final son eventos que nos muestran la urgencia de estar preparados. Dios ha dado un mensaje claro. El destino eterno de cada persona depende de la decisión que tome en vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21:7. Por otro lado, la advertencia es seria para aquellos que rechazan su gracia. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. El destino final de cada persona está determinado por su relación con Dios en esta vida. La salvación está disponible ahora, antes de que estos eventos ocurran. El arrebatamiento no es solo un tema de estudio profético, sino un llamado a vivir preparados, a buscar a Dios con sinceridad y a compartir el Evangelio con aquellos que aún no han recibido a Cristo. El plan de Dios para la humanidad no termina con la historia de este mundo. El arrebatamiento es solo el inicio de una serie de eventos que culminarán en la restauración total de todas las cosas. Para los creyentes la promesa es clara: vivirán para siempre con Cristo en su gloria. Para aquellos que rechazan la salvación, la separación de Dios será definitiva. La gran pregunta que queda es: ¿estamos preparados para ese día? Cada persona tiene la oportunidad de asegurarse de estar con Cristo cuando Él regrese. La salvación es un regalo que aún está disponible, pero el tiempo para recibirlo se acorta con cada día que pasa.